Muy buenos días. Hoy estaremos en el capítulo 3.4 llamado Herencia. Entonces, en este, en este momento vamos a empezar con Mendel y los principios de la herencia. Entonces, cuando los organismos vivos se reproducen, pasan las características a su descendencia. Características como manchas en la piel o color de ojos, características con las que se nace. ¿Verdad? Después hay características como cortes de pelo o tal vez cicatrices con las que usted no nace, sino que se hacen, esas no se heredan, por lo que no pasan a la siguiente generación. Eso es según las teorías actuales. Después podemos pasar a los experimentos de Mendel. Se utilizaron muchas variedades, en el experimento más famoso que él tuvo, se utilizaron muchas variedades de plantas de guisantes cultivadas individualmente y esas mantenieron todas sus características. Mendel cruzó variedades de guisante pasando el polen masculino a las partes femeninas de la flor de la otra planta. Después de esto recogió las semillas producidas y las sembró para ver sus características. Entonces, cuando ya estas semillas se nacieron, bueno, él repitió esto varias veces para comprobar que sus resultados eran verídicos y que no era algo de solo una vez, sino que se van a repetir cada vez que se devuelva. Él fue el pionero en la obtención de resultados cuantitativos, pues, lo que estoy hablando en este momento, y en la realización de un gran número de repeticiones, así bajando el grado de error. Entonces, básicamente lo que él descubrió fue que eh, a la hora de sembrar esas semillas que sacó de las dos plantas, de las dos variedades, los resultados eran diferentes. O sea, puede que las dos plantas que las dos semillas fueran verdes de las plantas y la semilla, la hija, saliera amarilla. Después de eso tenemos a Thomas Andrew Knight, el cual también hizo algunos descubrimientos antes que Mendel. Hubieron tres principales. Primero es que ambos progenitores, hembra y macho, contribuyen igualmente a la descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es 50 y 50. La siguiente es que algunas características que aparentemente desaparecen en la descendencia pueden reaparecer en la siguiente descendencia, como el color blanco de las flores, que pueden aparecer en la próxima generación, con lo que se demuestra que la herencia se transmite de una forma discontinua en lugar de continua. Y por último está que el carácter como el color rojo de las flores puede mostrar una tendencia más dominante que el carácter alternativo. Pues quiere decir que hay genes dominantes y genes recesivos. Esto fue lo que descubrió Thomas Andrew Knight. Los gametos o células sexuales son células que se fusionan para producir la célula que origina la vida, o sea, el cigoto. En humanos es el óvulo y el espermatozoide, pero incluso las plantas tienen. El gameto masculino generalmente es más pequeño y puede moverse, mientras que el femenino es más grande y se mueven menos, o incluso son inmóviles. Los genes son transmitidos a través de los gametos. Estos son haploides. Contienen un cromosoma de cada tipo, por lo que cuando se fecunda el óvulo, el cigoto resulta con un set completo de cromosomas, contribuyendo cada gameto 50-50 exacto. El cigoto tiene un set de completo de cromosomas, teniendo dos cromosomas de cada tipo, lo que lo hace diploide. El cigoto tiene dos alelos de cada gen. Puede tener dos copias del mismo o uno de cada uno. Existen genes con más alelos, como los grupos sanguíneos, que se explicará más adelante. La meiosis es el proceso para crear gametos. En este proceso un núcleo diploide se divide dos veces para producir cuatro núcleos haploides. Si un gen contiene dos copias del alelo, significa que quedará uno con cada uno. Esta separación de alelos se denomina segregación y es la causa de la variación genética. Por ejemplo, gracias a esto, los gametos son diferentes a uno de los otros, como los espermatozoides. Ok, vamos a seguir con nuestro siguiente subtema. Alelos dominantes, recesivos y codominantes. Los alelos dominantes enmascaran los efectos de los recesivos. Por ejemplo, alelos que determinan la planta de una planta, alelos que determinan la altura de una planta de guisantes pueden representar diferentes características. Entonces, por ejemplo, en el caso de que sea dominante y recesivo, vamos a tener
vamos a tener tres opciones. Vamos a tener homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Y en el caso que estamos haciendo con la planta de ahorita, ¿qué es lo que va a pasar? Digámosle que el dominante codifica para un tallo alto. Entonces, homocigoto recesivo, homocigoto dominante va a ser un tallo alto. Como la A mayúscula domina sobre la A minúscula, quiere decir que heterocigoto también va a ser un tallo alto. Y después, como aquí ya no tenemos una mayúscula, sino que solo tenemos minúscula, minúscula, quiere decir que este homocigoto recesivo va a ser un tallo pequeño. ¿Ok? Entonces, también hay otros casos con otros alelos en el que ambos alelos son dominantes. Por ejemplo, ya dimos el... Bueno, vamos a dar otro ejemplo. Otro ejemplo de cuando dos alelos son dominantes. Bueno, cuando son codominantes se representan con una C y una letra aquí arriba. Por ejemplo, una R. ¿Ok? Entonces, tenemos una CR y una CB. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una planta con flores rojas. Una planta con flores rojas y una planta con flores blancas. ¿Ok? Yo voy a cruzar estas dos plantas. Se cruzan y van a generar algo. ¿Ok? Normalmente, si una fuera dominante y una fuera recesiva, bueno, la dominante gana, ¿verdad? Y se presenta la característica dominante. Pero aquí los dos alelos son dominantes. Entonces comparten esa codominancia y crean una flor que es, un segundito, una flor que es rosada. Entonces, bueno, los alelos de estas dos flores, se me olvidó explicarlo, CR, porque ya no existe este caso en donde sea heterocigoto. Si es heterocigoto sería rosado. Lo mismo con esto, CB. Y aquí es CR y CB. ¿Ok? Esa es la codominancia. Por ejemplo, hay un ejemplo que, bueno, ya habíamos explicado, que son los tipos de sangre. Es algo muy interesante porque en los tipos de sangre podemos ver los dos casos. Podemos ver alelos dominantes, recesivos y codominantes. Entonces vamos a representar esto. Entonces sabemos que hay de 4 tipos de sangre. Tenemos A, tenemos B, tenemos AB y tenemos O. ¿Ok? Entonces, O es el caso en el que mis dos alelos sean recesivos. O sea, I minúscula y minúscula. Si mis dos alelos son minúscula, minúscula, voy a tener un tipo de sangre O. A y B son alelos dominantes. Por lo que, si yo tengo, por ejemplo, en dos ejemplos, me va a quedar con un fenotipo de A. Que va a ser que yo tenga IA con otra IA. ¿Ok? Que yo tenga dominante, o sea, que yo tenga así, dominante, dominante. O que yo tenga IA con I minúscula. Porque acordamos que esta es recesiva, ¿verdad? Y esta es dominante. Entonces esta domina sobre esta. Pasa lo mismo con la B. Con la B puedo tener IB con IB, que de normal, dominante, dominante, todo bien. Y después puedo tener IB con I minúscula, esta domina sobre esta. Quedamos con un fenotipo de B. ¿Ok? Tenemos AB. AB, como he explicado, es una codominante. Quiere decir que esta es dominante, y si yo las junto, ahí esto me quedó feo. Si yo las junto, A y B, me va a dar el tipo de sangre AB. ¿Ok?
Ya podemos hablar más sobre, por ejemplo, este recesivo puede darle a todos. Podemos ver aquí que tiene tipo de sangre I. Entonces, por ejemplo, la gente con tipo de sangre A puede recibir de tipo de sangre A, porque aquí tiene esto, ¿verdad? O también puede recibir de tipo de sangre O, porque también tiene esto. La gente de tipo de sangre B puede recibir tipo de sangre B, porque tiene aquí el alelo B, o puede recibir tipo de sangre I, porque tiene aquí el alelo B, el tipo de sangre O, perdón, que es II. Eso hace que la O, o sea, que el tipo de sangre O se le pueda donar a todos. Por eso es que decimos que es el donador universal. Pero con AB es lo opuesto. Con AB solo puede ser tipo de sangre de B, AB. B no le puede dar a AB. Y A tampoco le puede dar a AB. Entonces ahí tenemos ahí un problema. Pero bueno, eso será para otra lección. ¿Ok? ¿Cómo representamos estos cruces? Y las posibilidades de que nazca un organismo con diferentes características. Para eso existen los cuadros de Punnett. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos con cruces monohíbridos y cruces de codominancia. Entonces, por ejemplo, con cruces monohíbridos creo que hay solo 4 posibilidades de qué es lo que puede pasar. Entonces vamos a hacer aquí 4 cuadritos de qué es lo que puede pasar. ¿Ok? Entonces vamos con el primero. El primero es que tenga 2 padres homocigotos, uno dominante y el otro recesivo. Entonces yo voy juntando A mayúscula con A minúscula. Entonces A mayúscula, A minúscula. Aquí se emparejan lo mismo. Se emparejan lo mismo. Se emparejan lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí yo cómo leo esto. Entonces yo tengo el genotipo y el fenotipo. En genotipo yo sé que el 100% de la descendencia van a ser heterocigoto, ¿ok? Y el fenotipo básicamente es dependiendo del alelo. Entonces, por ejemplo, si el alelo es que sea una planta alta, sabemos que el 100% de mi población va a tener tallo alto, ¿ok? Entonces, igual es 100%, 100% de mi población va a tener tallo alto, ¿ok? Ok, entonces ese es como el primer ejemplo, o sea, la primera situación. Entonces después tenemos más situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro estos mismos que me salieron 100% y los reprodujo entre sí? Entonces me quedaría A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Este cuadro me quedaría A, las dos mayúsculas. Este cuadro me quedaría A mayúscula, A minúscula, este A mayúscula, A minúscula y este A minúscula, A minúscula. Entonces, el genotipo ya no es 100%. El genotipo ahora tengo un 25% de un 25, perdón, un 25% de heterocigota dominante. Tengo un 50%, perdón, de heterocigota, dije, de homocigota dominante, un 50% de heterocigota. Después tengo otro 25% de homocigota recesivo. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejemplo en el que reproducimos
este y este. O sea, estos serían hermanos, entonces no deberíamos de reproducirlos. Pero bueno, vamos a agarrar un ejemplo en donde vamos a reproducir un heterocigota y un homocigota recesivo. Entonces aquí me quedaría así, este lo mismo, este me quedaría recesivo recesivo y recesivo recesivo. Entonces, ¿cuál es el genotipo? El genotipo tengo 50% de heterocigota y 50% de homocigota recesivo, ¿ok? Y por último es que agarremos otra vez un heterocigota, pero ahora en vez de un homocigota recesivo, un homocigota dominante. Esto va a ser así, 50%, así, sin, uy, perdón, va a ser 50% homocigota dominante, y después vamos a tener otro 50% que va a ser heterocigota. ¿Ok? Estos son los cuadros de Punnett. ¿Okay? Es algo simple, pero es algo importante a la hora de representar esto, o sea, de representar cruces. Bueno, tenemos otro ejemplo que es cuando es cuando es con codominancia, pero es algo muy parecido. Entonces, algo no está, ok, listo. Entonces, básicamente es lo mismo, es hacer un cuadro. Vamos a ver el mismo ejemplo de las flores. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una flor rosada, entonces sería CR y CB con CR y CB. Entonces tendría cruzándose dos flores rosadas. ¿Cuáles son las posibilidades de mi descendencia? Bueno, las posibilidades de mi descendencia son una flor, 25% de flor roja, 25% de flor blanca y 50% de flor rosa. La siguiente sección serán las enfermedades genéticas causadas por alelos recesivos. Pues la mayoría de las enfermedades genéticas son causadas por genes recesivos, autosómicos no sexuales, ¿verdad? O sea, autosómico significa que no son en los cromosomas sexuales, en el último par. La enfermedad solo se desarrolla en un organismo sin un gen dominante, quiere decir letra minúscula y letra minúscula, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tienen dos copias de ese gen recesivo, por lo que los papás también tienen que tener dos copias. Es posible que el organismo sea portador de la enfermedad, pero no la presente, o sea que sea X mayúscula y X minúscula. Entonces, él no va a pasar nada, él no va a tener la enfermedad, pero su descendencia puede presentarla. O sea, por ejemplo, dos portadores de X enfermedad tienen un hijo sin conocimientos de que portan tal enfermedad. O sea, ellos nunca en la vida han presentado síntomas. Son X mayúscula, X minúscula, X mayúscula, X minúscula. No tienen ni idea de que pueden tener tal enfermedad, pero se reproducen y termina siendo que el hijo porta esa enfermedad. Cuando está esa situación, hay 25% de posibilidades de que el hijo sea portador. Hay 50% de posibilidades, 25% de posibilidades de que la presente, 50% de posibilidades de que sea portador y un 25% de posibilidades de que la enfermedad desaparezca, o sea, que quede como dominante. Hay otras causas para enfermedades genéticas. Pueden ser enfermedades genéticas ligadas al sexo o a causa de alelos dominantes. Cuando es causadas por alelos dominantes, significa que usted o tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, o sea, por ejemplo, si usted es X mayúscula, X minúscula, el alelo dominante va a hacer que los síntomas se presenten. Al ser alelo dominante también quiere decir que su descendencia probablemente la vaya a tener. Tendría la única manera de cortar esta enfermedad sería un heterocigoto con un heterocigoto que los dos presenten la enfermedad y hay un 25% de posibilidades de que los genes recesivos se pasen y que esta enfermedad
se corte, o sea, que se corte el lineaje de esta enfermedad. Un ejemplo de una enfermedad de alelos dominantes es la anemia falciforme. Existen tres ejemplos de posibles combinaciones de alelos que causan tres diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, cuando es homocigoto dominante, o sea que es X mayúscula y X mayúscula, él es susceptible a la malaria y tiene una anemia grave. Cuando es homocigoto recesivo, es susceptible a la malaria, sin embargo, no es anémico. Y cuando es perdón, heterocigoto, tiene una mayor resistencia a la malaria y no es anémico. Entonces podemos ver cómo ser heterocigoto en este gen, en este gen de anemia falciforme, puede darle una ventaja al organismo al ser resistente a la malaria y también no tener esta predisposición a la anemia. Ok, el siguiente subtema son los genes ligados al sexo. Entonces, cuando un gen está ubicado en los cromosomas sexuales, que son X, Y, ¿verdad? Es que es el último par. Sus tendencias y sus patrones se comportan un poco diferente. La herencia ligada al sexo es cuando las proporciones de la presentación de una característica cambian dependiendo si el organismo es macho o hembra. Por ejemplo, en las moscas de fruta se observó que los machos con ojos rojos se aparearon con hembras de ojos blancos y creaban descendientes con ojos rojos, mientras que si los roles se invierten, que la hembra con ojos rojos y el macho con ojos blancos se reproduzcan, los resultados eran otros. Las hembras descendientes resultaban, o sea, las hembras descendientes resultaban con ojos rojos, mientras que los machos con ojos blancos. Este experimento se puede representar también con un cuadro de Punnett. Vamos a utilizarlo un poco rápido. ¿Ok? Entonces vamos a hacer solo un ejemplo porque esto no es tan... no es sumamente importante. Pero por ejemplo tenemos a la hembra, ¿verdad? Y tenemos a el macho. ¿Ok? Hacemos el cuadro de Punnett. El macho es este, la hembra es este. Que ahí siempre se representa así. Entonces, tenemos... ok. Tenemos el gen del ojo rojo, ¿verdad? Así, RXR. Entonces, hembra es XX, macho es XY. ¿Ok? Entonces, el gen se presenta en el alelo X, ¿verdad? Entonces, y no en el Y. ¿Por qué le llamamos XY? Porque, bueno, los cromosomas son algo así. Y así son. Y bueno, como así. ¿Ok? Y el último par puede ser o dos de estos, de estas X, o puede ser una X y una cosa que se parece como a una Y, algo así parecido. ¿Ok? Bueno, es para explicar por qué le llamamos XY. Entonces, ya lo borré. Pero cuando un alelo está presente en el X y no en el Y, es porque, por ejemplo, si yo tengo X y yo tengo Y, vamos a hacer otro estilo Y para que entiendan mejor. Y yo tengo Y, mi alelo puede estar ubicado en esta patita de aquí. Y como aquí ya no tengo patita, entonces no está el alelo no está el alelo en el cromosoma Y. Entonces, aquí tenemos XR y después tenemos XR dominante y una Y que no tiene nada. Entonces, rápidamente, bueno, acá podemos hacer el cuadro de Punnett con hombres y con mujeres, ¿verdad? Entonces, tenemos XR minúscula y XR mayúscula me da XR mayúscula y XR minúscula, ¿ok? Después,
Lo mismo con esta. Y después tenemos XY, XR minúscula. Uy, perdón. XR minúscula Y, XR minúscula Y, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el fenotipo o el genotipo? El genotipo sería que me salieron... Aquí me falta otra X. El genotipo sería que me salió 50%... 50% heterocigoto. Sí, 50% heterocigoto. 50% de mujeres heterocigotas. Entonces, acuerdan que XX es mujeres. Entonces, heterocigotas, ¿verdad? 50% de mujeres heterocigotas. Y después tenemos el otro 50% es de hombres que como no tienen los dos genes, quedan así. Entonces ese es el genotipo, ¿verdad? Pero después tenemos el fenotipo. Entonces, ¿qué significa esto? Estas son puras letras. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que donde un hombre que lleva el gen y una mujer que tiene el gen recesivo, entonces, o sea, R, esto significa que tiene los ojos blancos, ¿verdad? Entonces, una hembra con ojos blancos y un macho con ojos rojos que tiene así, hace que cree machos con ojos blancos, porque aquí tiene el recesivo, ¿verdad? Esto son ojos blancos, y que cree hembras con ojos rojos, ¿verdad? Porque aquí tenemos el dominante. Entonces, aquí es donde el género hace su juego, ¿verdad? O sea, las conclusiones de este experimento fueron que el gen del color de ojos se encuentra en el cromosoma X, como ya les había contado. Este es dominante, entonces cuando la mujer se reproduzca, el 100% de su descendencia va al menos portar el gen. Entonces, sabemos que el 100% tiene el gen, ¿ok? Cuando la mujer es... Bueno, es que después podemos explicar cómo la mujer... O sea, si la mujer tiene los ojos rojos de esta manera y el hombre no. Bueno, digámosle que el hombre es portador. Hagamos que el hombre sea portador. Hacemos este cuadro de Punnett bien rápido. Sería XR, 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 Y, XR, Y, ¿ok? Entonces tenemos que todas las mujeres tienen los ojos aquí, con solo que la mujer sea así, o sea, que con solo que la mujer tenga los ojos rojos, como la mujer, siempre, o sea, hombre o mujer, siempre van a tener el alelo X. Quiere decir que toda su descendencia, el 100% de su descendencia, va a tener los ojos rojos. ¿Ok? Entonces, básicamente, el género tiene muchísimo que ver con esto. Por ejemplo, el cromosoma X es el que lleva el alelo del daltonismo. Entonces podemos empezar a hablar sobre esto, sobre qué pasa en la vida real. O sea, existen varios casos que podrían pasar. O sea, si una pareja de personas afectadas por el daltonismo se tienen una descendencia, entonces vamos a representar eso. Entonces digámosle que tenemos una pareja daltónicos, ¿verdad? Entonces, tenemos esta pareja de personas daltónicas que es XX, que es una mujer. Para que sean daltónicas, o sea, el daltonismo es una enfermedad recesiva. Entonces quiere decir que son D minúscula, D minúscula. Y después el hombre es D minúscula y Y. ¿Ok? Se casan, tienen hijos. ¿Cómo va a resultar esto? Vamos a representarlo rápidamente en un cuadro de Punnett. ¿Ok? Entonces, las posibilidades de la descendencia van a ser
siempre, 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 o sea, si los dos se casan, siempre van a ser, toda su descendencia teóricamente debería ser daltónica. Ok. Después, tenemos, por ejemplo, el caso en el que si solo la madre es afectada y el padre no, entonces la madre es afectada, pero el padre no lo es. Entonces vamos a borrar aquí esta D. Vamos a poner una D mayúscula. Que el gen dominante es que usted no sea daltónico, ¿ok? Entonces, que el padre no es daltónico. El padre simplemente existe y listo. El padre no es daltónico, pero la madre sí. Entonces, ¿cómo cambian las cosas? Entonces, las mujeres heredan su X de las dos partes. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el padre le va a dar una X a su hija. Uy. Padre le va a dar una X a su hija. ¿Ok? Y esto lo va a volver en una D mayúscula. O sea que el dominante va a predominar sobre este. Quiere decir que ahora las hijas van a ser portadoras, pero no van a tener las características del daltonismo, aunque la mamá sea daltónica. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos heredan su cromosoma Y del padre, pero siguen heredando su cromosoma X de la madre. Entonces, por más que el padre sea o no sea daltónico, los hijos, los machos, siempre van a salir daltónicos. Siempre van a salir daltónicos. ¿Ok? Entonces así como podemos ver cómo cómo el sexo de un organismo y a la hora de reproducirse puede tener muchas diferencias. Entonces, ahora, hablando de esto mismo, ¿cómo se representa esto? O sea, hablamos sobre cómo se representa un solo cruce, pero cómo representamos varios cruces. Para esto usamos los árboles genealógicos. Estos son usados para deducir un patrón de herencia. En el árbol genealógico, los hombres se representan. Vamos a borrar esto un segundito. Los hombres se representan con un cuadrado. Y las mujeres se representan con un círculo, ¿ok? Cuando alguien está o no está afectado de una enfermedad, se representa cuando está afectado pintando el cuadrado, como rellenándolo, ¿ok? Afectado, ¿ok? Y cuando no, lo dejamos en blanco. No, ¿ok? Después, cuando se juntan dos, se representa con, o sea, cuando va a haber relaciones y hacen el amor, se representa con un círculo, así, con una T, ¿verdad? Y después aquí ponemos, no sé, tuvieron una hija, ¿ok? Después, ¿cómo se llama? Para identificar organismos, utilizamos un sistema de orden en donde las generaciones, vamos a hablar esto de otra vez, las generaciones que van así se van por números romanos, ¿ok? Y las filas, como el número de organismos, va por números arábicos, que es 1, 2, digamos que tuvieron 4 hijos, 3, 4, y después estos tuvieron 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se emocionaron y ajá. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de un árbol genealógico y lo vamos a hacer con el ejemplo que ya usamos de... Bueno, no. Iba a usar el ejemplo de daltonismo, pero no. Utilicemos el ejemplo del albinismo, que se comporta parecido al daltonismo. ¿Ok? Bueno, parecido al daltonismo, no, perdón. No se comporta parecido al daltonismo.
Pero podemos dar los dos ejemplos, no hay ningún problema. Entonces, vamos a dibujar un... eh, sí, vamos a dibujar un árbol genealógico. Esos se llaman árboles genealógicos. Entonces, vamos a empezar con dos padres de pigmentación normal, ¿ok? O sea que no son albinos. Entonces los dejamos así vacíos. No padecen de la enfermedad que estamos buscando. Ellos se reproducen y van a tener 4 hijos, ¿ok? Vamos a hacerlo como la posibilidad es 50 y 50 entre hombres y mujeres. Entonces va a tener 2 hombres y 2 mujeres. De esos van a tener uno afectado, uno que no está afectado, otro afectado y otro que no lo está. Ahora, ¿cómo definimos cuáles organismos son heterocigotas, cuáles son homocigotas dominantes y cuáles son homocigotas recesivos? Ok, entonces para eso primero tenemos que saber qué sabemos de la enfermedad. El albinismo es una enfermedad de alelo recesivo. Entonces sabemos de una vez que los individuos que tienen albinismo significa que tienen el alelo recesivo. ¿Ok? De una vez sabemos esto. Entonces, ese alelo recesivo salió de algún lado. No pudo haber aparecido porque sí. Quiere decir que los padres, alguno de los dos mínimo tienen que tener. Y como sabemos que es recesivo, sabemos que los dos tienen que tener el gen recesivo. ¿Ok? Si usamos rápidamente un cuadro de Punnett, la única opción para que yo tenga aquí recesivo y que mis padres no padezcan de la enfermedad, si mis padres también fueran albinos los dos, todos salen albinos. Pero como yo sé que mis padres no son albinos, la única manera que esto pase es que ambos padres sean heterocigotas. Entonces, el gen dominante, el cual no es albino, o sea, el gen dominante es pigmentación normal, predomina entre el recesivo, que es albino. Pero a la hora de reproducirse, crea esto. Entonces, esto a veces no se pueden definir cosas. Por ejemplo, en este momento no podemos, no lo podemos definir. Pudimos definir el de los padres, pero no pudimos definir el de estos hijos. ¿Por qué? Porque viendo este cuadro de Punnett, ¿cuáles son las posibilidades de ellos? Estos hijos pueden ser o heterocigotas o homocigotas dominantes. Entonces fácilmente puede ser homocigota dominante y heterocigota. Y no lo sabemos. ¿Cómo lo podríamos saber? Si ellos se siguen reproduciendo. Entonces digámosle que este se reprodujo con... vamos a hacer el círculo un poco más grande. Se reprodujo con una persona que... Bueno, esto quedamos que no lo sabemos, ¿verdad? Entonces digámosle que se reprodujo con una persona que un papá era albino y el otro no. Entonces, el historial de esta persona es que los papás, uno es albino, o sea que es homocigota recesivo, y el otro no, del todo. ¿Ok? Quiere decir que es homocigota. Esto quiere decir que esta sabemos que es heterocigota. Y si el resultado de me da que es albino, quiere decir que yo ya sé que me salió heterocigota. Entonces, tenemos que hay que ver información que tengamos. Es un trabajo de mucho análisis. Es un trabajo que se utiliza mucho para ver pedigrís y historiales de enfermedades. Podemos hacer rápidamente. Vamos a ver si lo hacemos rápido. Poner el ejemplo del daltonismo, porque el daltonismo es muy interesante. Porque afecta a hombres y a mujeres
de manera desigual. Entonces vamos a tener un... Vamos a hacerlo con solo un ejemplo porque no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a tener a un abuelo que es daltónico, abuelo hombre, ¿verdad? Quiere que es daltónico, es hombre y presenta el gen del daltonismo. Vamos a ponerlo aquí. Ay, eso es una B, eso no es una D. Vamos a borrar esto. Eso quedó horrible. Perdón. Vamos a hacer que este abuelo sea daltónico, ¿ok? El abuelo se casó con una mujer que no lo es. Que simplemente no tiene nada. Es una mujer que no tiene nada. Eso también parece una B. Una mujer que no tiene nada. ¿Ok? Tiene dos alelos dominantes que no tienen ningún recesivo. Ellos se reproducen. ¿Qué pasa? La mujer, digamos que tienen una hija. ¿Ok? Ella va a heredar de su padre el gen X y de su madre este gen X. Quiere decir que el papá, que es daltónico, ella va a quedar XD y XD mayúscula. Eso otra vez parece una B de XD mayúscula. Entonces, ella no es daltónica, pero ahora es portadora. Entonces, digamos que venimos y viene con un papá. O sea, ella se casa con alguien que igual no es daltónico, nada que ver con el daltonismo, no tiene ningún historial. Un hombre que no tiene nada que ver. ¿Ok? Se casa y tienen un hijo. Bueno, digamos que tiene 4 hijos. ¿Ok? 2 mujeres y 2 hombres. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Volvemos a hacer el cuadro de Punnett para averiguar las posibilidades. Tenemos que la mujer es X así y XD y que el hombre no sufre nada de daltonismo. El hombre no es así. Perdón. El hombre es una Y aquí y aquí también. ¿Ok? Entonces el hombre no sufre nada de daltonismo. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces primero tenemos XD y XD. Entonces una hija me salió. Vamos a hacer así de una vez. Entonces una hija me salió portadora, ¿verdad? ¿Ok? Después, siguiente. XD, XD, las dos mayúsculas. Una hija me salió sin nada del gen. Uy, se me olvidó. Una hija me salió sin nada del gen. X de mayúscula y X de mayúscula. Después tengo a un hijo. Este hijo me salió XY. Quiere decir que la mamá era portadora, el papá no tiene nada que ver y entonces el hijo, hay 25% de posibilidades de que el hijo me salga con daltonismo. Vemos cómo esto es igual a al abuelo, o sea, al genotipo del abuelo. Quiere decir que mi hijo salió daltónico. ¿Ok? De minúscula Y. Y después tenemos otro 25% de posibilidades. De que mi hijo no tenga nada que ver con el daltonismo, como lo era su papá. ¿Ok? X, D y Y. ¿Ok? Esos son los árboles genealógicos, como les había dicho, es algo de mucho análisis. Es algo de empezar, para poder resolverlos, hay que saber cuáles datos tenemos, qué información tenemos de la enfermedad, que si es una enfermedad transmitida, o sea, que si la herencia tiene algo que ver con el sexo del
de la descendencia, si es una enfermedad recesiva, si es dominante. Tenemos que tomar todo esto en cuenta para poder determinar si la descendencia o si los antecesores eran heterocigotas, eran homocigotas. Con esto yo puedo saber, por ejemplo, con enfermedades, si mis hijos van a ser, o sea, yo puedo averiguar que mi abuelo era daltónico y por lo que mis hijos pueden que salgan daltónicos. Entonces, todo esto es importante para poder planificar y ahí podemos ver diferentes cosas. Las tasas de mutación pueden ser causadas por efectos físicos como la radiación o químicos como sustancias mutagénicas, como el benzopireno y las nitrosaminas, las cuales están presentes en el humo del tabaco y en el gas mostaza, el cual fue utilizado como un arma química en la Primera Guerra Mundial. Las mutaciones son un cambio aleatorio de la secuencia de bases de un gen. Es poco probable que una mutación en un alelo resulte beneficioso. Casi todas las mutaciones son neutras o perjudiciales. Por ahora no se han podido utilizar mutágenos para lograr una característica específica y no se sabe si se podrá. Una mutación perjudicial es el cáncer, el cual es una mutación que quita el límite de reproducción en las células, lo que lo hace que se dupliquen descontroladamente, creando un tumor. Las mutaciones del cuerpo, incluido el cáncer, se eliminan con la muerte del organismo. Sin embargo, existen mutaciones en los gametos que se pueden generar. Este es el origen de nuevas enfermedades genéticas. Actualmente se calcula de 1 a 2 mutaciones nuevas en cada generación de los seres humanos, pero no necesariamente son perjudiciales. Muchas veces ni siquiera son encontradas. Muchísimas gracias por prestar atención. Espero que hayan aprendido mucho y los veo la próxima.